bastante nosotros dos sobre el tema, así que es tiempo de escuchar sobre Panama Papers a los invitados. Porque más allá de que esté la justicia, lo que importa también es lo que suceda en la política, por eso invitamos a referentes de distintos espacios políticos. Bueno, está Daniel Lipovetsky, que es hombre de Cambiemos, diputado de Cambiemos. Está Araceli Ferreira, que es diputada del Frente para la Victoria. Y está también al lado suyo, quien no lo conoce, a Nicolás del Caño, señores. Que es candidato a presidente, Nicolás. En las últimas elecciones. Del Frente de Izquierda. Así es. Bueno, ¿cómo estás viendo todo esto, Nicolás? Bueno, mirá, nosotros el día miércoles en el Congreso, mi compañera Miriam Bregman hizo un planteo para que el presidente Macri vaya a dar explicaciones en una sesión pública, ¿no? Creemos que es necesario que se dé esta explicación. Ayer, todos vieron, ¿no?, la conferencia de prensa donde... Perdón, no fue conferencia. Bueno, por eso, no hubo preguntas, nada, o sea, no se pudo hacer ningún tipo de pregunta al presidente. Y nosotros venimos sosteniendo que este descubrimiento de las empresas offshore, esta investigación que se ha hecho, a nosotros en un punto no nos sorprende el hecho de que esté implicado Macri por la trayectoria de la familia Macri, ¿no? Desde la dictadura militar, donde se favorecieron, pasando de controlar 7 a 47 empresas, como así también la estatización de su deuda, como la del empresariado en Argentina. Luego, en los casos de contrabando, bueno, fue absuelto por la corte menemista inclusive. Entonces, para nosotros en ese sentido, la práctica esta que tiene el empresariado, porque a veces se dice, bueno, pero es legal, ¿no? Es decir, son mecanismos las empresas offshore para evadir, ¿no? Por casualidad se llaman paraísos fiscales, ¿no? O para eludir. Pero vos decís que Macri evadió porque por ahora no hay evidencia de eso. Digo, lo que tiene que estar claro es que las empresas offshore, y él inclusive dijo, bueno, nosotros creamos esta empresa, se creó para una inversión en Brasil que después no se hizo, entonces no está activa. Uno escucha cosas y dice, bueno, empresas que no está activa, entonces escucha cosas que son raras, ¿no? Y es justamente, si uno presta atención, dice, paraísos fiscales, ¿no? ¿Para qué son los paraísos fiscales? Justamente para eludir, para evadir impuestos. Eso, de todas maneras, como se ha dicho, puede tener elementos, en algunos casos puede tener elementos de legalidad, habrá que ver en pero eso no implica, como sucedió por ejemplo en la crisis norteamericana en el 2007 con las hipotecas, ¿no? Que los créditos hipotecarios que estaban completamente colapsados porque se había dado créditos a muchísimas personas que no se podían pagar, después mucha gente quedó en la calle, mentían las propias empresas, ¿no? Los bancos mismos mentían diciendo que esos créditos eran recuperables. Exactamente, y así estalló una crisis financiera internacional que hasta el día de hoy ha tenido distintos episodios, ¿no? Entonces es un sistema que tiene el capitalismo para hacer negocios. Algunos podrán ser legales desde un punto de vista, pero también para lo que es el contrabando, para lo que es el negocio de narcotráfico, ¿no? Araceli, ustedes acompañaron la propuesta de la izquierda en el día de ayer, pero no fue suficiente. No alcanzó para que se pueda. ¿Por qué te parece que los otros bloques no? ¿Por qué era simplemente escuchar al presidente dar explicaciones? ¿Por qué el Frente Renovador, por ejemplo? La verdad es que fue una actitud que no le ayuda ni siquiera al propio Macri con esto de esclarecer, porque mira, en realidad tiene que ser un ámbito, aparte porque también había diputados nuestros que están involucrados, no es solo Macri, es todo el hermano, el padre, hay toda una gran cantidad de funcionarios que están en el gobierno actual, está complicado también, que tendrían que dar. Entonces nos parecía que tendría que formarse esta bicameral y proceder a recabar información, igual en la justicia por su lado. Me parece que se perdieron una oportunidad de dar un mensaje de transparencia. Sí creo que hay algunas cosas que la justicia, yo no creo que solamente por omisión maliciosa, la misma prensa internacional que destapa todo este tema lo ubica a Macri como el caso más grave y también habla de 1.500 millones de dólares fugados. Hay que hacer una investigación. No es el caso más grave, pero lo que sí creo que hay que hacer una investigación con todos los resguardos. A mí no me gusta eso de señalar con el dedito acusador. Son las dos cosas, es político y judicial, son dos cuestiones, son políticos y judiciales por la envergadura no solo de Macri, sino la gran cantidad de funcionarios. Igual vamos a seguir insistiendo, porque en esa sesión no tenía dictamen de comisión y necesitábamos 2/3. Ahora vamos al reglamento, al trámite parlamentario. Esperemos que el Frente Renovador también nos pueda acompañar y que en la próxima sesión la estemos creando. Hay datos que son llamativos, aparte del tema de la fuga.
una sociedad creada en 1981 por un señor que nació en 1918, Eloy Benedetti, que había creado casi 6.000 empresas offshore en Panamá. Es el que aparece en la segunda... ¿En Cajemulla? Sí. Llamativamente... una dirección conocida de uno de los diarios más importantes de la Argentina. Un montón de cosas que exceden el tema del hecho meramente penal, digamos, y que el tema de la evasión de impuestos en este país es delito. No es un tema de que me olvidé, que busco dónde pagar mejores impuestos. La evasión en Argentina es delito y pueden haber otros delitos más graves. Que esa parte sí tiene que hacer el juez y el fiscal de poder investigar lo penal. Está muy bien, anotó todo, espero, Daniel Lipovetsky de Cambiemos para contestarle a Nicolás y Araceli. Bueno, sí, o acompañarnos también, por ahí puede acompañarnos. Es chicanera Araceli, brava. No, a ver, la verdad que primero vamos a aclarar un poco el tema, después voy a hablar de lo que pasó el día miércoles en la sesión. Pero primero me parece que está bueno destacar primero el lugar, lo que hizo Mauricio, ¿no? Me parece que presentarse ante la justicia, ponerse en posición de la justicia, de pedir al jefe de gabinete que aclare la situación el día lunes. No nos olvidemos que en otras épocas, cuando había una acusación al presidente lo único que hacía era salir a acusar al partido judicial, tratar de cooptar la justicia componiendo jueces adictos. Me parece que hay un panorama absolutamente distinto. Después, respecto al tema de... Hubo igual compañeros suyos, como el diputado Tonelli, que salieron a pegarle al fiscal Delgado. Bueno, a ver, por eso, después vamos a ver si el fiscal... una cosa es criticar a la justicia... No lo hizo Macri, pero... Una cosa es criticar a la justicia de lo jurídico, como hizo Tonelli, yo también lo critico. Yo creo que que el fiscal, digamos, no tenía elementos como para imputar. Me parece que uno tiene que imputar cuando hay un hecho ilícito. En este caso no había ningún hecho ilícito, por lo tanto era cuestionable la decisión, pero más allá de eso... Bueno, Casanelo le dio lugar. Por eso, más allá de eso, el juez le hizo lugar, que lo cual en general está bien. Yo fui muy crítico cuando, por ejemplo, el juez Rafecas no le hizo lugar al pedido de imputación que hizo Nisman. Creo que los jueces en general, cuando hay un fiscal que pide imputaciones, más allá de compartirlas o no, debe abrir la investigación para que la investigación avance. En este caso creo que eso es lo que hizo Casanelo y no está mal, más allá de que no puede compartir jurídicamente o no la fundamentación que hizo el fiscal. Pero que en este caso no hay ningún hecho ilícito. Claramente es una sociedad que no tuvo funcionamiento, por lo tanto no hay evasión. Y los paraísos fiscales, por supuesto, yo soy muy crítico de los paraísos fiscales y creo que hay que dar un debate a nivel internacional si deberían seguir existiendo. La verdad que lo ideal sería que no existan. Hay mucha hipocresía por parte de los países centrales que los critican, pero después, por ejemplo, Inglaterra, que tiene a David Cameron involucrado con esto, las Islas Vírgenes Británicas tienen 20 sociedades por cada uno de los habitantes que viven en las Islas Vírgenes Británicas de sociedades offshore. Entonces, hay todo un sistema que realmente deberíamos avanzar a nivel internacional en los organismos multilaterales para que este tipo de paraísos no existan más. En la ley de sociedades argentinas se permite que funcionen con ciertos requisitos legales que hay que cumplir, pero la ley de sociedades admite las sociedades offshore. Dale. Por lo tanto, desde el punto de vista de ilícito, creo que no hay ningún ilícito. Creo que Mauricio lo ha aclarado. Pareciera que estás haciendo una condena, Daniel, porque si no deberían ni existir los paraísos fiscales. Y bueno, entonces, los empresarios que abren empresas en los paraísos fiscales. Mientras existan son un instrumento que se puede usar. Esto es lo que digo, no estoy cuestionando éticamente. Mientras existan no se puede usar. Después, digamos, cuando no existan más, no hay que usarla, por supuesto. A mí me parece llamativo. Déjame terminar un segundo la idea mientras primero vayamos a lo que dijo el fiscal. Por eso digo, no hay un ilícito, el presidente se puso a disposición de la justicia, aclaró la situación y por lo tanto, digamos, él en su vida anterior, que era un empresario, podía estar dispuesto a utilizar una sociedad offshore como lo ha usado muchísima gente y por eso está toda esta investigación. Pero más allá de eso, creo que voy a lo de la sesión del otro día. La verdad que el tema no merita que el presidente vaya a una sesión al Congreso. El kirchnerismo durante 12 años no llevó nunca a la presidenta a ninguna sesión a dar aclaraciones, a pesar de estar involucrada en muchísimos casos de corrupción, el tema OTESUR, muchísimas causas cuestionables y nunca el kirchnerismo aceptó que vaya la presidenta ni el presidente Kirchner al Congreso. Eso y hacen lo mismo que criticaban. Yo lo que digo es esto. ¿Cambiamos o no cambiamos? Muchos hemos estado vinculados con los derechos humanos y hemos pedido memoria. Tengamos memoria para todo, no solamente por los derechos humanos que son importantes, sino también memoria para lo que pasó en los últimos 12 años de este gobierno y mantengamos una coherencia en esta posición. Creemos que no meritaba en este caso traer al presidente al Congreso y por Daniel, eso votamos en contra. ¿No queda dañada un poquito la relación de confianza con este presidente
a tan poco tiempo de ser elegido? Creo que no, este porque problema? Mauricio ayer mostró tranquilidad y firmeza, se puso a disposición de la justicia, algo muy distinto a lo que se venía haciendo antes, y además mostró su compromiso con la transparencia, ¿no? Ayer anunció la ley de acceso a la información, puso todos sus bienes en un fideicomiso ciego. Esa es la contraposición. Un gobierno anterior cuyos presidentes se enriquecieron alevosamente durante 12 años y otro presidente que puso toda su disposición a hacer todos sus bienes a ser manejados por un fideicomiso ciego por personas ajenas a su relación. Me parece que son absolutamente distintas, a ver si la gente va a valorar eso más allá de esta situación en particular. Yo quería decir algo, me parece, en primer lugar, uno ve, por supuesto, todo esto que ha sucedido alrededor del enriquecimiento de Lázaro Báez, ¿no? El capitalismo de amigos que tanto practicó el kirchnerismo y que, por supuesto, se criticó, también lo hizo Cambiemos, y que practicó en la Ciudad de Buenos Aires también este capitalismo de amigo con Nicolás Caputo. Creo que la investigación debería darse alrededor de todo el entorno de Macri, inclusive todos los funcionarios de Cambiemos, ¿no? Porque parece que en Cambiemos, si no tenés un offshore, no podés ser parte de Cambiemos, pero ¿no? Parece puedes denunciarlo, como hizo eso es una chicana, Nicolás. Creo que hay que dejar en claro, en primer lugar, y el fútbol es uno de los uno de los ámbitos donde más offshore, más este tipo de negocios se hacen es en el fútbol, y Mauricio Macri está vinculado claramente al fútbol. Eso hay que investigarlo claramente. Y nosotros queremos decir algo, porque Daniel Scioli rápidamente Daniel Scioli salió a decir que él le creía a Macri. Rápidamente Urtubey dijo, bueno, si existen estos lugares para poder pagar menos impuestos, está bien que se usen. No, eso dijo Urtubey. O sea, parece que el Frente para la Victoria, que en el Senado, teniendo mayoría y habiendo podido evitar la entrega a los fondos buitres, votó a favor. Parece que también en esto, ¿no? Como lo hizo el Frente Renovador el otro día, no apoyando la moción de que fuera el presidente, me parece que está al lado tuyo, así que seguramente te puede... yo digo, porque hay un contexto, ya te dejo recibir, un contexto, de ajuste brutal contra los trabajadores, los tarifazos, lo que son los despidos. Hay una lucha muy importante que están librando los trabajadores contra este ajuste, y en ese marco que lo de la offshore generan aún más bronca en muchos sectores de trabajadores. Sí, habló de ustedes, ¿eh? Sí, yo creo que muchos, esta práctica que roza esa frontera tan finita entre lo que es inmoral y lo que es ilegal, que decías vos, este tema de las guaridas fiscales. Primero que hay regulaciones más recientes. Yo creo que muchos, en lugar de salir y explicar y animarse, por eso que no lo incluyen en las declaraciones juradas y después saltan, niegan o le dan un valor que no tiene. Creo que se puede trabajar, estamos por presentar un proyecto, ojalá que nos acompañen para terminar con esa tributación extraterritorial. Otro tema que vamos a trabajar y vamos a presentar es el tema del fideicomiso ciego, porque con el antecedente de lo que pasó con el presidente Piñera en Chile, que vencido el mandato de él, están buscando 1.700 millones de dólares, porque en realidad estos fideicomisos, si no hay una regulación clara, transparente, en realidad terminan siendo fideicomisos tuertos que te los ponen en manos de agentes financieros o testaferros, y es lo mismo que nada. Bueno, eso también vamos a estar presentando, esperemos que tengamos el acompañamiento, y después una cuestión de sentido común, como gustan decir en estas épocas. Esa presentación ante la justicia civil, esa declaración de certeza, sirve para la prensa y es marketinero. Si vos a un chico en la facultad de Derecho le hacen... El fiscal dijo que sirve, ¿eh? Si a un chico en la facultad de Derecho, no, decía que no paraliza el trámite, que van por cosas del trámite. El fiscal quiere que se haga la prueba. Si esta va a ser está bien, como una prueba, si existe la sociedad. De certeza va a servir para eso. Para decir si existe la sociedad. No tiene nada que ver. La que existe la sociedad la puede investigar él. Pero si hay delito, eso solamente sale en sede penal. Que la justicia civil haga los mecanismos. Claro, entonces, no, por eso digo. Sobre esto, vos tenés claro que tiene la obligación de declarar si es director y no percibe honorarios. Yo creo que tiene que declararse, incluso tendremos que repensar todo el régimen de declaración jurada nuestra a partir de esto. No puede seguir sucediendo que cosas de esta magnitud no estén en conocimiento. Esa es una propuesta. Yo creo que sí, por eso creo que hay que ajustar. Me permite... Está bien, pero no, esa excusa de que lo hecho no lo vamos a hacer, no. Vamos a cambiar si es verdad que queremos cambiar. Claro, me parece bien que ahora se acuerden todas estas cosas, ¿no? La verdad que el fideicomiso ciego nunca lo requisieron regular ni nada, porque justamente la
tenían un gobierno que no usaba estas cosas, digamos, todo lo contrario. Así que me parece bien, seguramente vamos a trabajar estos proyectos. La fortuna del plan Macri es de las más grandes de la Argentina. La ley vigente en el momento que... No es lo mismo. La ley vigente, que es la 25.188, que estaba vigente en ese momento, no obligaba a la declaración, porque establece una declaración jurada patrimonial. Una sociedad donde uno es directorio y no ha tenido actividad económica ni ha percibido honorarios, como es en este caso, no estaba obligado hay que declarar las empresas, incorporarla. Hay un por inciso supuesto, que por eso Mauricio, para demostrarlo, es que se presentó en la justicia civil para que un estado de incertidumbre, que es justamente determinar si realmente había tenido actuación o no en esa sociedad, que generara la obligación de presentar una declaración jurada patrimonial, el juez va a dar certeza sobre esa situación y quedará absolutamente, déjame terminar así como te dejé terminar vos, va a quedar absolutamente aclarado esta situación. Por eso me parece que es muy válido que el presidente hoy se haya presentado, porque además la declaración de certeza es un instrumento que está en el Código Procesal Civil y Comercial y es importante por Daniel, supongamos que la justicia dice, bueno, no era obligación declarar una empresa como esta en la declaración jurada. Yo creo que la gente igual ya se está haciendo la pregunta, ¿para qué abrirse una sociedad offshore en Panamá para hacer negocios en Brasil? Pero es que en realidad ese no es solo el tema. Bueno, porque es uno de los instrumentos que vos podés utilizar justamente para constituir sociedades. Si no estuviera, quizá uno dice, cuando tiene que abrir una sociedad, tendrá un menú de opciones. Bueno. Esa era una opción y la utilizó. Pero no tiene que contestar Mauricio Macri esto, no seguramente podrá contestarlo en algún momento, como en alguna de las conferencias de prensa que da, que no antes, durante 12 años no tuvimos, Mauricio las viene dando y seguramente en algún momento... A mí me parece que... seguramente la próxima semana... Hay algo muy importante. Antes de saltar el tema, acá no es solo un problema de omisión maliciosa si te saltaste un artículo, un inciso de la Ley de Ética Pública. Acá también lo que hay que mirar es si esas 8 sociedades del Grupo Macri han tenido o no funcionamiento, han movido dinero, porque vuelvo a insistir, la denuncia de los mismos medios que sacaron la existencia de las cuentas hablan de que por allí pasaron más de $1.000 millones. Creo que hay que hacer una investigación exhaustiva sin tener que estar nosotros presionando a la justicia sobre esa investigación que les va a llevar tiempo, porque hay que libremente tomar... Nosotros no somos ahora, como ustedes, nosotros no hablamos en cadena nacional hablando del partido judicial. Preguntale a Angelici lo que le pasó, preguntale a Angelici lo que pasó. No me acusen sin tranquilamente, Angelici es un abogado y trabaja hace un montón de tiempo en la en algún momento hubo una presión de una diputada de Cambiemos que le dice, ustedes o yo, porque están influenciando a la justicia, denuncia mediática, justicia al partido judicial que actúa, lo citan en sede penal a Angelici, que decía, sin pruebas no. Bueno, eso sucede, y el partido judicial le ha sido muy favorable. Ejerce su profesión, por lo tanto ha aclarado todo, no hay ningún problema. Obviamente no comparto lo de la diputada Carrió, porque creo que al presidente de la Nación no se le puede poner condiciones, y menos cuando sos del partido al que pertenece el Frente de Cambiemos. Pero más allá de eso, nosotros dejamos que la justicia actúe, siempre ha sido así, y lo vamos a hacer en este caso como lo hacemos en todos los casos. Y es muy diferente al proceso anterior. Un proceso anterior donde se creó una agrupación de justicia legítima, se partidizó la justicia, se trasladó la grieta a la justicia. La verdad, una situación que realmente va a costar mucho recomponer y que debemos trabajar en el Congreso. Por eso seguramente trabajaremos para una reforma, las reformas institucionales, donde seguramente ahora el Frente para la Victoria nos va a acompañar. A mí me parece que hay que ir más allá, en este caso, en lo que yo decía de que tendría que darse una investigación del conjunto de los allegados y de la familia Macri, no por separado, pero más allá de esto, me parece que hay algo sustancial con respecto a que hoy se discute cuánto tienen que ganar los trabajadores. Por ejemplo, a ATE en la provincia de Buenos Aires, Vidal le ofrece el 15% de aumento. Sin embargo, no podemos conocer claramente cuáles son las riquezas, y cuáles han sido los movimientos de las empresas, en este caso el Grupo Macri, pero de los empresarios. Por eso me parece que para tener en cuenta... me parece que tiene muchísimo que ver. Tiene muchísimo que ver. Uno, camina por la calle y escucha la bronca que hay, porque tiene mucho que ver el ajuste que se está aplicando. Los que gobiernan hoy son gerentes de multinacionales y están tomando medidas a favor de los grandes empresarios. A su vez surge con vos la confianza en la honestidad del presidente. Bueno, pero no
no en la plata que tenga el presidente, porque la otra presidente que tuvo también. Es que yo lo que apunto, a favor de quién está gobernando. Una es a favor de quién gobierna y otra es por qué existe el secreto comercial y el secreto bancario, que es lo que hace justamente y se permite que se hagan estas empresas offshore, y por otro lado permite la fuga de capitales, porque el gobierno dice, bueno, hay que traer inversión, y justificaron esta entrega a los fondos buitre diciendo que iban a venir inversiones. Bueno, estamos trabajando para eso. 400.000 millones de dólares se fugaron de la Argentina, 100.000 millones en la última década. Entonces, si no hay, nosotros planteamos medidas de fondo que hacen a este tipo de prácticas, como los paraísos fiscales y todas las maniobras que hacen los empresarios, todas las maniobras. Por eso hay que ir a una salida de fondo, y nosotros planteamos la necesidad no solo de la apertura del secreto comercial y bancario, sino también una banca nacional única que evite todas las maniobras para fuga de capitales. ¿Nacionalizar toda la banca? Por supuesto, nosotros creemos que es la única salida para terminar con esta situación de fuga de capitales. Un poco extremo Bueno, la solución es un poco extremo es la situación a la que lleva el capitalismo a los propios trabajadores. No, el fracaso es lo que están mostrando ustedes en 3 meses. Daniel, acabas de decir algo que me interesa mucho. Nosotros vamos a trabajar para que no haya fuga de capitales. ¿Qué es lo que van a hacer? Y por otro lado, ¿cómo reconstruir la confianza? Siendo que, bueno, el propio presidente pareciera que también se llevó sus propios capitales. O el grupo Macri. No se llevó a su capital. Bueno, el grupo Macri, el grupo del presidente tuvo muchas empresas. Es un gran inversor y ha dado mucho trabajo en la Argentina, digamos, tiene muchas empresas, están en la Argentina. Nosotros vamos a trabajar para que esos capitales que durante estos miles de millones de dólares que se fugaron los últimos 10 años, en la última década, como decía Nicolás, se queden en Argentina produciendo. Para eso tenemos que establecer las condiciones para que este país se vuelva a producir. No tuvimos prácticamente los últimos 4 años, no hubo prácticamente crecimiento del empleo en todos los 4 años porque no se estimulaba de ninguna manera la producción, las economías regionales estaban destrozadas. El grupo Macri podría empezar devolviendo el dinero que se robó cuando se estatizó la deuda de la dictadura. Justamente para que ponerlo a funcionar necesitamos ese flujo de capitales que, digamos, vaya a la producción, y para eso vamos a trabajar y estamos, digamos, con un paquete legislativo de decisiones políticas que estamos tomando para que eso se hace, como por ejemplo la eliminación de las retenciones que hemos hecho apenas asumido el gobierno, que fue un compromiso de campaña y que la gente votó justamente ese compromiso de campaña, como muchos otros, ¿no? Como por ejemplo el fin del cepo cambiario. Fueron todas medidas que Mauricio tomó, pero que la gente votó. No son medidas que la gente no votó. Eso es verdad, absolutamente. La devaluación le dijeron que no iban a devaluar. Claramente dijeron que no devaluaban. Son productivos y después hacían lo contrario. Acá nosotros anunciamos medidas que después la gente votó y por lo tanto hemos cumplido con ese compromiso. La devaluación le dijeron a la gente, no vamos a devaluar, no van a haber aumento de tarifa, todo lo contrario. Pero quería una cuestión. El valor del dólar es el valor más aproximado de lo que era el dólar. No, sí, bueno, pero no. Bueno, eso es lo que dijo Pradley, lo transfirieron a las absoluta. Pradley dijo que iban a devaluar y que eso no iba a generar inflación. Sí, en el debate presidencial fue muy claro, no vamos a devaluar, Daniel, ¿en qué te has convertido? Todas esas cosas nos acordamos todos los argentinos. Pero yo voy a otra preocupación. Acá se están fugando más de 1.000 millones de dólares por mes. Ese préstamo que hicieron inicialmente ya se fugó una parte importante. El plazo del 14 de abril, que le decíamos que era apurado y antojadizo, no están pudiendo juntar el dinero. Creo que de hecho anunciaron o están por anunciar que se van a usar las reservas del Banco Central para pagarle a los fondos buitres. Entonces yo creo que o acá se para la mano y se concerta y se toma una agenda que contemple al conjunto de los argentinos, o esto no va a terminar bien porque no viene la lluvia de dólares. Es más, no hay ni una garúa de dólares porque están a punto de usar las reservas del Banco Central. Yo creo que son esas las cosas en las cuales tenemos que involucrar al Parlamento. No puede ser que vayan 2 sesiones y donde estamos discutiendo temas que no tienen que ver con las necesidades de la gente. Tuvieron una escribanía, no involucraron al Parlamento. Ustedes son una escribanía de Griesa. Mirá lo que te digo, ustedes son una escribanía de Griesa. Achataron el Parlamento. Si no pagamos el 14 de abril, si no pagamos el 14 de abril, nos van a aplicar multas e intereses. Que yo me pregunto qué negocio hubo atrás. Recordemos lo que hicieron. Recordemos lo que hicieron. Vamos a pagar multas e intereses. De Griesa, hay mucha gente de tu bloque que también es escribana de Griesa. Te recuerdo, porque hay un montón de diputados y senadores del Frente para la Victoria que yo creo que sí, nosotros lo hemos discutido dentro del bloque, más allá de que el Senado dio libertad de acción. Este era un tema que se gestó mal, que se presentó mal, no había ninguna urgencia y de hecho es como decíamos nosotros en diputados, esa fecha del 14 de abril es muy escueta para una negociación de semejante magnitud, eso sin entrar a considerar que no tampoco salí del default porque solamente estás acordando con el 3,5 porque hay una parte que ya anunció que va a litigar
porque no se consideran prescriptos, toda la cantidad de cosas que puede pasar. Lo real y cierto es que si no pagamos el 14 de abril, empezamos a pagar intereses y multas. ¿Por qué? No es así, ¿Por qué? Araceli, Sí, no es es así. así, estamos- ¿Leíste los convenios? pero aparte, esos sé convenios que de coincido, almaceneros. sé que coincido, Los convenios de almaceneros. Este tema se gestó mal. ¿Sabes cuándo se gestó mal? Desde el momento que ustedes no pudieron resolucionar este problema durante 12 años y dejaron... No, ¿cómo que no y dejaron solucionamos? sentencias Solucionamos el incumplidas, 93%. dejaron sentencias Y ustedes incumplidas pagan con al un tax de 3%, intereses altísimos, 12.000 pagando millones, fortunas por favor. Por juicios que perdimos. Arreglamos el por juicios que- 93% con perdimos 30.000 los juicios, millones. Araceli. Ustedes Los van a arreglar el perdimos. 3% Los con perdimos 12.000 en millones. un tribunal que ustedes consintieron que vayamos a litigar ahí. Sí, pero Y esto, perdón, no perdimos. Es una... Y perdimos, no, y entonces el juez nos ha podido... Nos puso Acá un son montón de medidas. acuerdos. A mí, la Acá verdad, son a ver, acuerdos, no a son ver, sentencias ahora todas sí, las que déjame hay. a mí. No, pero A mí, decime, la verdad, ¿qué no. eran todos esos A ver, papelitos que a mí, la presentaron? verdad, ¿Qué eran todos a esos mí, la papeles que verdad, presentaron? No me gusta No, por pagar, no favor. me gusta la sentencia de No me Grisa, venga con que pero eran hay pagar, sentencias. pero hay que Sentencia pagar, eran 4.000 millones. Eso hay que decirlo claramente, tanto de un Sentencia era lado, un tanto de tercio un de lado los como 12.000 del millones. otro, tanto de un lado como del otro, Es han así. reconocido a Vos Griesa estás en contra de los dos, no decís la verdad. Ah, y nosotros, por la supuesto. tercera posición, Nosotros tercera siempre, posición. siempre hemos tenido una postura independiente de distintos sectores que para nosotros defienden intereses de los grandes capitalistas, por supuesto. Nosotros, digo, claramente hemos rechazado el pago de los fondos buitres y consideramos que si el argumento es que hay un fallo judicial, digo, hay un fallo judicial en la Argentina del juez Ballestero que dice que esa deuda es ilegal, ilegítima y fraudulenta porque se detectaron más de 400 maniobras ilegales en la propia dictadura militar por las cuales se estatizó esa deuda, ¿no? Entre ellas la del Grupo Macri, ¿no? Entonces podrían, si van a traer capitales, podrían empezar por deber toda la guita que se afanó del Grupo Macri a todo el pueblo argentino que estamos pagando con intereses y más intereses todo el pueblo argentino desde hace décadas. Entonces me parece que de un lado y del otro se reconoce, inclusive el kirchnerismo, Cristina Fernández de Kirchner dijo que eran pagadores seriales, ¿no? Y como vos mencionabas recién, digo, en el Senado la mayoría del Frente para la Victoria podría haber bloqueado esta entrega, digo, porque esos 15.000 millones de dólares no van a la educación, no van a la salud, no van a la vivienda y van a parar a los fondos buitres. Por eso me sorprende que le dijo no. escribanos de Griesa a sus No, compañeros de bloque. no, porque Van a estar felices cuando vuelvas. sí, porque aparte lo han hecho de una manera, es más, con fuertes diferencias y con fuertes discusiones dentro del propio bloque, es más, discusiones donde muchos legisladores nuestros venían llorando al bloque a decir que iban a votar porque se sentían extorsionados, porque no se iban a pagar los sueldos de sus provincias si nos votaban. Acá hay mucha tela para cortar, pero vuelvo a insistir, nosotros... lo dijo claro Néstor desde el principio, no somos el proyecto del default, no somos el proyecto del default. Pobre tu compañero Lo que de no bloque, la somos, verdad. no, pero Decir ¿por qué no? eso, la verdad No, que es que no yo nos creo está- decir no nos y está tuvimos dejando una bien parados. discusión, es que Se sabe no que nos quieren tuvieron dejar una bien discusión parado a dentro del nadie. bloque, no es ninguna Sí locura. contamos, aparte porque fue muy obvio, las discusiones las tuvimos Mediáticamente incluso. mediáticamente, internamente, no, que vamos a tratar de hacer como ustedes que esconden la fisura. No, nosotros no escondemos nada, ¿Cómo todo que lo no? contrario. El otro Nosotros día muy abiertos, muy abiertos. el Todo lo diputado de contrario. Tucumán le pedía que por favor le reconozcan el bloque del que se fueron. Son cosas que tienen que ir acostumbrándose. ¿Vos cuándo llegaste al Congreso? ¿Vos viste lo que hicieron ustedes durante 12 años este Congreso? ¿Sí? No había debate, no había nada. ¿Cómo que no? Había se- debate, lo que se pasa es que ustedes no manejaba iban la- ni a las estás sesiones ni a las equivocada, comisiones. estás Es más, equivocada. tenés muchos diputados de ustedes que cobraban dietas sin ir a sesionar nunca. No Ni hablo Otis de Vip. nombres, si querés empezamos a hablar Ya, de Sí, pero podemos ahora empezar. en esas Te voy a cosas dar están actuando igual que el una kirchnerismo. Carrió, una Porque Carrió. ahora lo único que hicieron fue tratar No, los Carrió. decretos de necesidad de urgencia Sí, de Macri que tenía y lo que quiere ausencias Griesa. enormes. ¿Por qué no discutimos los despidos? Prohibir los despidos. Prohibir los despidos. Sí, Ahora, vamos a ir. la receta que tiene Sí. el macrismo para bajar la inflación, tanto que habla Macri de bajar la inflación, ¿qué es? Recesión. ¿Y qué significa la recesión? Miles de trabajadores en la ¿De calle. dónde? No sé de dónde sacás eso, no es así. Bueno, pero no es es- así. Nosotros queremos barajar la inflación, primero hay que mantener una No, no. coherencia económica. Eso se saca de la y realidad que hay empezar a 110.000 generar despidos y todo el mundo lo producción reconoce. país. Hay Obviamente, lo que no se 110.000 puede despidos. hacer es un despilfarro como se vino haciendo durante todo este gobierno, que nos dejó 30% de inflación anual durante los últimos años, que es una espiral difícil de manejar, por supuesto. Ustedes están por Pero- terminar con 3 dígitos a fin Tenemos de que ponerle año. un punto a esto. Han sido los tres muy amables, muy picantes. Estuvo muy buena la discusión realmente, muy interesante, enriquecedora. Gracias a los tres. Gracias a Que usted. cada cual después la gente saca sus propias conclusiones.